Nos dicen que ya estamos contactados con Washington en Estados Unidos. Lo tenemos al doctor Luis Alberto Salgado y también en esta mesa de trabajo al doctor Raúl Canelo. ¿Qué tal, doctor Canelo? Buenos días. Gracias, Rodolfo. No, qué ocurrencia. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, Beto? Ya lo saludé a usted más temprano, ¿no es cierto? Sí. Y también en Washington, el doctor Luis Alberto Salgado. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Rodolfo. Un gusto nuevamente. Doctor Luis Alberto Salgado, antes de entrar a tallar sobre el tema norteamericano, yo quería, por favor, pedirle, ya que está aquí el doctor Canelo, que ha hecho un análisis interesante en relación al tema de traición a la patria, que es el asunto por el cual se le está, buscando suspender desde el Congreso al presidente de la República del Perú, que nos dé algunas luces sobre este asunto de traición a la patria, que figura ciertamente en el artículo 117 de la Constitución, pero quisiéramos que usted lo lleve al contexto que estamos viviendo, porque hay que recordar que este asunto de traición a la patria que se le endilga al presidente Castillo es por una entrevista en CNN donde presumiblemente él habló de que iba a ceder parte del territorio peruano marítimo a los bolivianos. ¿Cuál es su impresión en principio, doctor Luis Alberto Salgado, sobre el tema de traición a la patria? Bueno, en breves palabras, este es el tipo de decisiones o de denuncias que intenta una oposición muy limitada, una oposición miope, diría yo, y que es lo que precisamente le quita base y desacredita, y obviamente le quita credibilidad a esa oposición. El tema de la acusación de traición a la patria, lo cual se está haciendo casi forzadamente para poder aplicar el artículo 117. Y en el contexto de las declaraciones que hizo el presidente Pedro Castillo a propósito del tema de Bolivia, me parece sencillamente un exceso, un despropósito, tanto legal como político. Las declaraciones en ello, yo escuché esas declaraciones de Pedro Castillo. De ninguna manera puede eso ser un argumento sólido y base para acusarlo de traición a la patria, ¿no? Las características del contexto, la conversación, además los antecedentes que hemos tenido, también con varios presidentes, ¿no? De tener una expresión de buena voluntad, de acercamiento, de asfixiar a Bolivia, ¿no? Sin haber de por medio elementos que en derecho internacional suponen ya compromisos sólidos, compromisos inescapables de un Estado que ofrece y de un Estado que recibe la oferta o el ofrecimiento. Nada de eso se ha dado, como no se ha dado nada de eso en anteriores declaraciones presidenciales de otros presidentes del pasado. Uno puede tener, y de hecho yo tengo, serias objeciones y las he manifestado con usted, Rodolfo, y en otras declaraciones también, muy serias, ¿no? y graves objeciones a la ejecutoria del gobierno del presidente Pedro Castillo, como también las tengo con esa oposición muy limitada, desaforada en algunos casos, con alguna frecuencia, pero eso no puede enervar el razonamiento inteligente ni las referencias legales precisas para formular una acusación de esta naturaleza. Eso es precisamente lo que le quita fuerza y lo que utiliza obviamente a un gobierno que, como usted bien ha dicho, Rodolfo, hace un momento, está de caída y cuyas sospechas o indicios de fuerte corrupción al más alto nivel en el Estado gobernado por Pedro Castillo se van acumulando. Entonces, esa oposición, si fuera más inteligente y más centrada y más serena, no recurriría a este tipo de argumentos, entre comillas, le pongo comillas, para tratar de defenestrar al actual presidente Pedro Castillo. Así que, en síntesis, es eso. Luego quisiera extenderme más porque... Está bien. Y una cosa final, eso es lo que precisamente son las cosas que utiliza o que empleará el presidente Pedro Castillo, sus asesores, el ministro, admirador de Hitler, ¿no? Y algunos ministros más. Ante la OEA. Para precisamente demostrar y decirle a la OEA y a la comunidad internacional y a ese sector que está entre
18, 20 o 22%. No obstante, no creer o tener sus serias dudas con respecto a Castillo, aún lo respaldan, y sobre todo por arremeter contra esa oposición realmente que cae en términos populares muy antipática y cae muy mal ante el país, esa oposición. Muy bien, vamos a ir un ratito a una breve pausa y luego regresamos con el doctor Raúl Canelo para que nos diga si coincide con esa impresión del doctor Luis Alberto Salgado o tiene una posición distinta sobre este asunto de traición a la patria. Regresamos. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo. Acabamos de escuchar la posición sobre el tema de traición a la patria del constitucionalista, el doctor Luis Alberto Salgado. Ahora vamos a escuchar sobre el mismo tema el parecer del profesor de Derecho, hombre de Derecho, abogado, el doctor Raúl Canelo Rabanal. ¿Qué opina sobre este contexto que estamos viviendo de una presunta traición a la patria de parte del presidente, doctor Canelo? Bien, en principio podrían haber múltiples razones por las cuales se puede vacar a un presidente. De hecho, ya hemos tenido experiencias en ese sentido en el país, como que sucede con frecuencia. Pero probablemente no encuentran la forma de encontrar los votos suficientes y lo que se está buscando ahora es un pretexto para poder llegar a esta circunstancia. Y se utiliza el artículo 54 como marco. El artículo 54 de la Constitución es relativo a la intangibilidad del territorio peruano. Claro, él ha dicho, voy a ir a un referendo, unas declaraciones periodísticas que son fruto de su libertad de expresión, de su opinión. Y entonces luego nos dicen, claro, deberíamos aplicar el artículo 117 que se refiere a traición a la patria. Perfecto, traición a la patria, pero la traición a la patria sin duda es un delito. Es decir, tendría que haber una declaración del Poder Judicial que de pronto no es necesaria si hablamos de una infracción a la Constitución, porque la infracción no necesariamente tendría que haber una sentencia. Pero entonces veamos si hay tal circunstancia, si hay tal infracción. Me he dado el trabajo de revisar con detenimiento los artículos 325 y siguientes del Código Penal y quiero ser puntual. Someter a la República a una dominación extranjera, no es el caso. Participar en un grupo armado dirigido, no es el caso. Destruye o altera las señales que marcan los límites, no es el caso. Celebra, ejecuta con algún Estado tratados, no es el caso.
entra en inteligencia con representante de un Estado extranjero, tampoco es el caso. Revela secretos, no es el caso. Es espía, no es el caso. Favorecimiento bélico, no es el caso. Servicio, socorro a una potencia, no es el caso. Desobediencia militar, no es el caso. Pero entonces, ¿de qué hablamos? No puede aplicarse el artículo 117 porque no está tipificado el hecho de dar opiniones. Y el hecho de dar opinión, de otro lado, es también una expresión que está reconocida en la Constitución. No hay delito de opinión. No hay delito de opinión, hay libertad de expresión. Este señor puede decir, como de hecho ha dicho cosas que muchas veces no coinciden con la realidad o son absurdas o equivocadas, pero no por eso pueden vacarlo o decir que hay una infracción constitucional. Podrá dar miles de motivos, circunstancias, pero no son ajustados a ley. O sea, a una persona no la podemos sacar de la presidencia o del cargo por ser muy torpe o lo que sea, según ellos, y en todo caso deberían aplicar el criterio de la vacancia. Claro, y ahí utilizan esa fórmula que es un cajón desastre de incapacidad moral o física, que podría ser, pero requiere unos 97 votos de acuerdo a la Constitución. Si así fuera, si esto sería delito, entonces deberíamos pues empezar por el señor Alberto Fujimori con el tema de Tiwitza, ¿cierto? Que hubo un tratado, es más, ahí sí podríamos decir una precisión. O también podríamos decir que este gran pensador peruano, Aya de la Torre, también puede ser un traidor, porque Aya de la Torre, cuando formula la unidad latinoamericana siguiendo el pensamiento bolivariano y de otros grandes personajes, señala que tiene la idea de que haya una ciudadanía continental, indoamericana, dice él, además ni siquiera latinoamericana, que disminuyera las fronteras internas y promoviera la educación, los negocios, el turismo. O sea, que Aya de la Torre también sería un traidor a la patria, según esa lógica, y no lo es. Aya de la Torre era un gran pensador que yo creo que se adelantó a la comunidad económica europea aplicada a Latinoamérica. Entonces, por favor, las cosas en su sitio, no tiene sentido, porque además esto genera graves consecuencias. Primero, una inestabilidad en el país. Segundo, hay un peligro social, porque de esto se pueden valer grupos extremistas de uno y de otro lado, violentistas, y justificar y fundamentar sus actos de violencia, a favor o en contra. Y es que esto no tiene sentido y nos hace daño. Yo creo que los políticos deben actuar con suma responsabilidad, y es bastante pedirles, pero a quienes me debo dirigir es a mis colegas. He escuchado a varios constitucionalistas tratar de justificar lo injustificable, y yo entiendo que la política y el rozamiento aguanta todo, pero es que no tiene sentido, señores, seamos serios. Aquí hay un ordenamiento jurídico, hay una construcción de acuerdo a derecho, un respeto a la división de poderes del Estado de Derecho, que los propios constitucionalistas, a quienes he escuchado, simplemente no les interesa. Y entonces eso no es serio. ¿Qué dice doctor Luis Alberto Salgado frente a esa posición? Bueno, realmente no tengo mucho más que agregar. Obviamente el doctor Canelo ha entrado en estas especificidades y detalles jurídicos, y constitucionales y de derecho internacional, con lo cual yo coincido, estoy de acuerdo. Y más aún de acuerdo, o sea, en el tema, él mismo ha hecho una remembranza del planteamiento de integración política y económica y fraterna de América Latina para construir los Estados Unidos de América Latina, ¿no? O Indoamérica, efectivamente. Yo fui discípulo de Aya durante 7 años seguidos, años universitarios, y efectivamente es el punto... El segundo punto principal del APRA continental, la integración política y económica de América Latina. Y en ese contexto, efectivamente, como bien ha acotado el doctor Canelo, pues Aya de la Torre propiciaba la ciudadanía continental, esa unidad sobre la base del levantamiento de fronteras, e inclusive una gran bandera indoamericana que refleje esa unidad de nuestros pueblos, sin mengua de nuestras identidades nacionales, de nuestras culturas, obviamente, y sin mengua, obviamente, de esta capacidad de los pueblos que tienen para tener su propia identidad, pero en ese contexto Aya de la Torre sobre ello manifestaba de la construcción de la identidad latinoamericana, que era una especie de replanteamiento histórico
de la unidad de estos pueblos hasta antes de la llegada de los europeos, ¿no? Entonces, nada más agregar a lo que ya ha referido el doctor Canelo con precisión y con certeza, por favor. Muy bien, para cerrar este tema de la tradición en la patria, la posición del doctor Canelo y la suya son interesantes y yo diría hasta excluyentes. Pero en el ámbito del Congreso, que es un ente político, ahí lo que cuentan son los votos. Ya han pasado una primera etapa, me refiero a la comisión o la subcomisión, y luego irá a otra instancia y finalmente al Pleno. Y si se cuenta con los votos, ni hablar de peluquín, doctor Luis Alberto Salgado. Bueno, es que entramos ya a otra situación, Rodolfo. Yo creo que sería un acto de irresponsabilidad, porque lo que se está propiciando en un contexto en el cual ya sabemos que la desaprobación presidencial bordea el 80%, pero la desaprobación del Congreso bordea el 90%. Entonces, esto es realmente ir contra derecho, ir contra la razón, ¿no? Y es un acto de supina irresponsabilidad, reitero, porque de aquí cualquier cosa puede pasar. Yo creo que están subestimando la capacidad de reacción de importantes sectores de la población, porque en un contexto en el cual el Poder Legislativo o el Congreso, esa inmensa mayoría, está rechazado por casi el 90%, es un acto sumamente imprudente, de temeridad política, y de que ahí sí, desatendiendo lo que es la acústica nacional o el clamor nacional popular de que realmente hay hartazgos frente a esta situación de confrontación y de búsqueda, sobre todo de una oposición que inicialmente se rompió las rodillas al alegar este tema del fraude, cuando más allá de la discrepancia, reitero, que pueden tenerse con Castillo y con su gobierno en la ejecutoria ulterior, ya una vez que asumió el 28 de julio del 2021, pues su origen es un origen legal, es un origen legítimo, y sobre esa base tenemos que respetar esas reglas de juego. Porque si no respetamos una cuestión que es evidente y razonable, que fue una elección convalidada no solamente por las instancias nacionales, el jurado de elecciones, la OMP, etcétera, sino también por la comunidad internacional, tanto por organizaciones internacionales como por gobiernos, la Unión Europea, Canadá, los Estados Unidos, la comunidad latinoamericana, que dieron realmente crédito, porque también tenían sus observadores, y dieron fe de una elección auténtica, de una elección real, que derivó en que Pedro Castillo derrotó por más de 44.000 votos a la señora Keiko Fujimori. Entonces, si no parten de esa aceptación, que es la lógica, que es la contundencia de los hechos, una oposición realmente no tiene ya autoridad moral para seguir planteando cosas porque simplemente ya no se les cree o porque no se les puede tomar en serio. Y eso es lo peor que le puede pasar a un político o a personas que se involucran en política, que comiencen a tomárseles no en serio, que deriva simplemente, oye, cállate la boca, no hables más porque estás haciendo el ridículo. Entonces, entramos ya a otro nivel de análisis, estimado Roberto. Ya no es legal ni jurídico constitucional, sino sería un grave impasse político cuyas consecuencias en este momento yo no me atrevo a adelantar. Muy bien, vamos, doctor Luis Alberto Salgado, a ir a una pausa, luego escucharemos sobre ese mismo tema la posición del doctor Canelo, y acto seguido Beto Vega nos va a contar qué pasó en Estados Unidos respecto a unos comicios que se han desarrollado hace algunos días y que habrían movido el tablero del Congreso norteamericano. Y sobre eso, Beto Vega empezará con sus preguntas en Washington al doctor Luis Alberto Salgado. Regresamos.
¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. ¡Cómprale al Perú! Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo y vamos a escuchar ahora el parecer del doctor Canelo al planteamiento, ¿no? Bueno, han hablado de temas eminentemente constitucionales, jurídicos, pero el Congreso es un ente político y tomará la decisión en base a los votos. ¿Qué puede pasar a partir de eso en el contexto peruano? Porque mandan los votos, doctor Canelo. Sí. Bueno, he tratado de entender cuál es el sentido de la infracción que están elucubrando, ¿no? Entonces dicen, bueno, esa expresión del presidente es una expresión del mandatario y representa al país, ha comprometido al país. Bueno, ¿y cuál es la consecuencia, ¿no? En concreto, ¿qué ha sucedido? ¿Han tomado parte del territorio? No ha pasado nada. Lo único que ha pasado es que el canciller boliviano dijo, bueno, gracias por la opinión, pero simplemente es una opinión. Yo creo que es un acto desesperado de la oposición que no se está dando cuenta que al hacer esto se desprestigia. Efectivamente, como dice el amigo Salgado, se trata de un acto temerario, es una elucubración sin base, sin sustento legal y que es peligrosa. Y es peligrosa porque nos puede llevar a un contexto de un enfrentamiento social. Y eso donde pueda ser aprovechado por personajes violentistas. Por personajes violentistas. Por ejemplo, Antauro. Podría ser. Entonces le estamos dando la mesa servida a aquellos personajes que en el fondo, bajo el supuesto disfraz de defender la democracia, están atacando la democracia. Bueno, pero igual, si tienen la decisión tomada, lo van a hacer. Bueno, pero sería un acto de grave irresponsabilidad y la historia lo señalará. ¿Cuántos votos se necesitan? Bueno, 65, porque no es la mayoría que se requiere para una vacancia, por eso lo hacen. Y he ahí el problema. Esto es una grave irresponsabilidad, señores. La política no es de irresponsables. Claro, no se puede evitar porque, claro, la ley penal dice no se puede matar, el que mata comete homicidio y tiene una sanción de tanto. Claro, si alguien quiere matar y lo va a hacer, bueno, será sancionado. Estos señores congresistas, si quieren hacerlo, lo podrán hacer, pero las consecuencias serían funestas para el país si eso ocurriera. Muy bien. ¿Qué dice Beto Vega sobre el tema? Usted que tiene experiencia política aún siendo joven. ¿Qué opina sobre este asunto de traición a la patria? Rápido para ir al tema con Washington. Yo creo que, como bien lo dice el doctor Canelo, y también tuvimos la oportunidad de conversar con el doctor Otárola, que fue ministro de Defensa, ¿no? Entonces, la perspectiva concreta del delito no existe, ¿no? Lo que existe es una intencionalidad que va más allá de lo legal o constitucional, va a lo político, ¿no? Y yo quisiera hacer una pregunta acá al doctor Canelo respecto a, entre las opiniones, escuché una que me pareció bastante sarcástica y me quedé un poco perplejo, del señor Nano Guerra García, presidente de la Comisión de Constitución. Él dice que el hecho está aprobado por la declaración porque compromete al país en futuro. O sea, sí existe el delito porque dice que las palabras comprometen el futuro de la nación en este supuesto convenio, ¿no? ¿Qué dice, doctor? No es el caso, ¿no? Hemos tenido actos concretos, como por ejemplo cuando el presidente García permitió el uso de las playas, estableció una suerte de servidumbre jurídica internacional, sí, está correcto, pero no hubo ninguna circunstancia anómala como la que se pretende decir ahora. La simple opinión y el agradecimiento por la opinión no es un acto material concreto de traición a la patria. Por ejemplo, si hago un tratado perjudicando los intereses
patrios y vendiendo parte de nuestro territorio, como pudo haber acontecido en la década de los 90, ¿se acuerdan ustedes el caso de Tiwinsa, donde no estoy precisando que así fue, pero en todo caso se discutió la posibilidad de actos de traición de la patria del gobierno entonces? Bueno, eso podría discutirse, pero acá no hay nada que discutir, esto no tiene sentido. Muy bien. Beto, ¿qué pasó en Estados Unidos en estos días? Bueno, se han realizado las elecciones intermedias, donde hay un cambio en los componentes de la Cámara de Representantes. Eso pasa cada dos años. Cada dos años. Correcto. ¿Y cómo se ha movido el tablero? Rapidísimo. Bueno, hay un cambio que va a generar cierta polémica para el tema de la inmigración, ¿no? Y principalmente la inmigración que nosotros tenemos, la inmigración latina, ¿no? Bueno, ¿qué pregunta le haría al doctor Salgado? Yo creo que dentro de ese sentido al doctor Salgado, ¿cómo analizamos en ese contexto este decreto que fue el 142 que se dio en la época del señor Donald Trump y que se aplicó el 2020 respecto a los procesos de asilo en las zonas limítrofes? ¿Esto va a seguir afectando el tema de la inmigración de los latinos, doctor Salgado? Bueno, hay un replanteamiento del escenario y de cómo se mueven las piezas del ajedrez político, que es un ajedrez político violento y rápido, ¿no? Para comenzar estas últimas elecciones, incluyendo el tema migratorio que acaba de mencionar Beto, se mantiene como una especie de status quo en el sentido de que la disposición que dio el expresidente Trump, lamentable expresidente Trump, por ejemplo, una de las señales más nefastas de infrahumanidad fue la orden que él dio y que fue ejecutada por sus secretarios de Justicia y de Homeland Security, de Seguridad del Estado. Fue, por ejemplo, el de separar a las familias migrantes que llegaban, a los niños, inclusive bebés, de sus padres, cuyo paradero hasta ahora se desconoce en importante número de esos niños, porque fueron enviados a distintos lugares en los Estados Unidos y deliberadamente o no se hizo base de datos. Entonces, eso fue ya criticado muy dura y justificadamente, porque era un acto de humanidad, un acto casi de perversidad y crueldad por parte del régimen de Donald Trump, y eso, para comenzar, es lo más inmediato, ¿no? En el contexto de lo que después se llamó como un decreto que dio al anterior presidente Barack Obama, de la llamada DACA, que es a través de un decreto, que había un decreto supremo, le llaman aquí Executive Order, órdenes ejecutivas, de permitir que aquellos niños que llegaron con sus padres sin documentos a los Estados Unidos y que han crecido en los Estados Unidos, tengan una permanencia, diferir cualquier acción de expulsión o de deportación por el hecho de que han crecido en los Estados Unidos, ya incluso su idioma, el idioma de muchos de ellos ya es el idioma inglés, y entonces por un acto de humanidad el presidente Obama dio este decreto, orden ejecutiva, y estuve leyendo hace un momento lo más reciente del 1 de noviembre del año 2022, a partir de estos juicios que se están llevando, están haciendo el estado de Texas fundamentalmente, para poder expulsar a jóvenes, ¿no?, que han crecido acá, que ya se sienten estadounidenses y sin renunciar a su identidad latinoamericana. Y entonces el escenar eso en un contexto en el cual en las últimas recientes elecciones ha habido una especie de terremoto político, porque lo que anunciaban los republicanos, inclusive algunas encuestas pagadas por grandes corporaciones estadounidenses vinculadas a los republicanos, era lo que llamaban un red wave, hasta hablaban de un tsunami rojo. Que arrasaban, ¿no? Ellos arrasaban. Que iban a arrasar. Sí. El mismo Trump, ¿no? El mismo Trump señaló. Era total. Y hablaban del tsunami, y el rojo está asociado en este país con el Partido Republicano y el azul con el Partido Demócrata. Entonces, inicialmente para algunos ha sido imprevisible, inesperado, absoluto, pero observando bien, y quien ha seguido de cerca se daba cuenta que esto era pues un bluff, ¿no? Era una medida efectista para asustar, para desmoralizar, y que no se decía con lo que ha pasado en los últimos
casi ya 2 años, bueno, se cumplirá en enero, desde que asumió el presidente Biden y los demócratas teniendo mayoría en ambas cámaras. Una mayoría muy corta, ciertamente, muy razor thin le llaman acá, una mayoría al borde de la navaja, pero mayoría de los demócratas. Y lo que ha venido ocurriendo en los últimos meses, ¿no? A pesar de que ciertas estadísticas le daban al presidente Biden 45% de aprobación, o 44%, en algún momento llegó a 39%, dicen, por eso es que anunciaba que iba a haber un arrase tanto en las dos cámaras, y que iban a tener pues algo parecido a lo que pasó en el 2004 con Bill Clinton, o en el mismo 2010 con Barack Obama, donde los republicanos remontaron con condiciones inclusive mejores para los demócratas en esos momentos. Entonces ahora, con una inflación, ¿no?, que es consecuencia además del tema de la pandemia, por el encadenamiento productivo que se quebró y que los precios han subido, aparte del ánimo lucrativo de varias corporaciones de los Estados Unidos que han aprovechado para hacer ganancias sobre las ganancias, utilizando este tema de la inflación, aumentando precios y aumentando sus ganancias, y además de la guerra de Ucrania, contra Ucrania, desatada por el socio de Donald Trump, que es Vladimir Putin. No olvidemos que Donald Trump calificó a Vladimir Putin a los pocos días de la guerra de agresión desatada por Rusia contra Ucrania, que Trump le dijo a Putin que había sido un acto genial, que Putin era casi un genio al haber ordenado la invasión a Ucrania. Entonces, estos elementos, junto con medidas, y este es el fondo del tema, si me permiten hablarlo brevemente, lo que ha significado es que sectores muy amplios de la población norteamericana, incluyendo sobre todo a las mujeres y sobre todo a los jóvenes entre los 18 y los 30 años, ¿no?, se han dado cuenta claramente de lo que significa, póngale lo que quiera, la amenaza de un extremismo de derecha o de ultraderecha que colinda mucho ya con el fascismo y en algunos momentos con grupos nazis que inclusive apoyan este conglomerado, lo que se llama los MAGA Republicans, los republicanos del MAGA. Doctor Salgado, ¿cree usted que estos resultados en las elecciones previas han movido un poco el escenario para el liderazgo de Trump en el Partido Republicano? Lo han movido más que un poco, ¿no? Está severamente cuestionado ya, de lo cual se dan algunas paradojas, algunas ironías, porque el instructor de 5 o 6 senadores, ¿no?, de estos MAGA Republicans que están cuestionando a Mitch McConnell, precisamente porque quieren replantear quién va a liderar a los republicanos en sus minorías ahora en ambas cámaras. Pero el mismo Trump ya está siendo cuestionado por los demás republicanos, ¿no?, por las decisiones, las declaraciones truculentas, arrebatadas, fuera de la realidad, amenazantes del señor Donald Trump. Entonces, su liderazgo, a pesar de que ha liderado primero, perdieron la Casa Blanca, el Senado, la Cámara de Representantes, y ahora con estos nuevos resultados, derrota también para ellos porque se mantiene el statu quo. Es decir, en síntesis, al mantener los demócratas ya por lo menos el control del Senado, y está por verse qué va a ocurrir el 6 de diciembre, ¿no?, en el estado de Georgia, con lo cual tendrían ya 51 senadores, pero ya hace mayoría hoy, porque de acuerdo a la Constitución, cuando hay 50-50 repartidos en el Senado entre republicanos y demócratas, quien decide es él o la vicepresidente, como 51. Entonces eso le da mayoría, muy débil ciertamente, pero es mayoría, por lo menos para elegir, por ejemplo, a los 100 o más jueces que queda por definir hasta que culmine el mandato de Joe Biden. Correcto. Entonces los demócratas efectivamente van a poder ahora decidir por quiénes van a ser los jueces, 100 jueces más o más que van a ser nombrados, y no olvidemos que en los Estados Unidos las judicaturas asignadas son de por vida. Muy bien. Entonces, Luis Alberto, sí, nos queda un minuto nada más para preguntarle lo siguiente. Hace cuestión de minutos, creo, de repente media hora o más, ha culminado una reunión en Indonesia
de las dos potencias mundiales, lógicamente representadas por Biden, y sí, me estoy refiriendo a Estados Unidos y China. Cuéntenos, ¿qué conclusiones se pueden sacar de esa cita brevemente, por favor? Bueno, por lo pronto lo que he estado leyendo, el comunicado de la Casa Blanca y de algunos comentarios del entorno del mismo Xi Jinping, no esperaban grandes compromisos escritos ni tratados. Lo que esperaban, y parece que en la medida de eso razonablemente lo están logrando, es bajar las tensiones y evitar que la competencia comercial o las mismas tensiones que se están produciendo en razón de, por ejemplo, de Taiwán, o por las violaciones que hace China de los derechos humanos en el Tíbet, en Hong Kong y en la zona de Xinjiang, no derive en un conflicto que deteriore más y que nos ponga al borde de una crisis seria. Entonces, el objetivo de esta reunión, dada dentro de la cumbre de los 20 que se da, y en las reuniones bilaterales que efectivamente ha terminado hace unas horas, en Bali, allá en Indonesia, es bajar las tensiones, ¿no? Que por lo menos conversen entre ellos, y obviamente los dos países, las declaraciones de los dos presidentes, y sobre todo de Xi Jinping, dice, tanto a Estados Unidos como a nosotros, no nos conviene que las cosas se deterioren, que mejoren las relaciones comerciales. No olvidemos que el comercio entre China y Estados Unidos asciende a 600.000 millones de dólares, ¿no? Por año, ¿no? Estamos hablando de una cantidad estratosférica entre el comercio entre esas dos potencias o superpotencias, y obviamente quien tendría más que perder en este caso es la China, que son los que más han ganado dentro del contexto mundial. Aún así, por eso, precisamente, el Fondo Monetario Internacional, por las medidas drásticas del COVID-19, el crecimiento de China este año 2022 va a ser solamente 3.2% comparado con el 8% del año pasado, 2021. Muy bien. Entonces, a la China le interesa mucho, a pesar de la cercanía que ha tenido, que ha manifestado con Trump y con Rusia, ¿no? Respaldándolos inicialmente, pero han expresado realmente su mortificación por las declaraciones y los actos casi irracionales, violentos, abusivos del ejército ordenado por Putin en Ucrania, y eso es una situación realmente embarazosa para los chinos, porque al comienzo Xi Jinping era pues muchos abrazos con Putin, cosas que ahora ya difícilmente vamos a ver en las próximas semanas, ¿no? Correcto. Luis Alberto, ha sido muy amable, muchas gracias, y vamos a seguir en contacto, por supuesto. Un abrazo. Con todo gusto. Abrazo también. Hasta luego. Muy bien, ha sido el doctor Luis Alberto Salgado. Vamos a una brevísima pausa y luego seguimos con el doctor Canelo y Beto Vega haciendo análisis de los temas de coyuntura. Regresamos. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. ¡Cómprale al Perú! Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro.
Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos ya en la última etapa del programa, nos quedan unos 8 minutos en promedio, pero queremos aprovecharlos para que nos dé una impresión desde el punto de vista jurídico, si se quiere, pero también como ciudadano de a pie, del doctor Raúl Canelo, considerando que hoy se cumplen 2 años de los crímenes contra Inti y Brian, que junto con muchos jóvenes habían salido a protestar por una coyuntura política, digamos, harto complicada en la figura del señor Merino de Lama. ¿Qué le significa 2 años en que todavía no hay justicia para las familias de estos chicos? Bueno, lamentablemente la justicia nacional, ya vemos, está complicada, no solamente por el tema de la pandemia que generó, ralentizó el desarrollo jurídico y el sistema judicial, sino que el propio sistema tiene sus dificultades, ¿no? Ya no solamente es el caso de Inti, es el caso de todos los casos de corrupción que están paralizados, y es que en realidad los estados, el Estado en general y en Latinoamérica en particular, por una concepción ideológica de pronto, ha descuidado lo básico: salud, educación, justicia. Entonces no es prioridad para los estados latinoamericanos el tema de justicia, y lo propio pasa en el Perú. Esperemos pues que el gobierno, el Congreso, el Ejecutivo se den cuenta que es necesario reformar adecuadamente el sistema judicial y no ver casos patéticos como lo acontecido con estos ciudadanos que salieron a protestar y fueron pues maltratados y muertos. Y son pues muchísimos casos. Yo litigo y veo las madres de familia luchan por sus alimentos, piden una audiencia de acuerdo al proceso y la audiencia se la fijan para un año, año y medio después. Entonces, todo eso es parte del problema. Creo que el gobierno debería ya reflexionar seriamente respecto al tema de justicia. Un país donde no hay justicia, donde no se respeta la propiedad privada, donde no se respeta propiamente la ley, entonces no es un Estado de Derecho viable. Muy bien, ahora, el caso de Inti y Brian es, digamos, una consecuencia de la crisis política que estamos viviendo, algunos dicen desde el 2016. Usted, como hombre de a pie, ¿ve que ya hemos llegado al final del túnel y se avisora alguna luz? ¿Estamos por salir de todo esto? No, yo creo que más bien las actitudes que hemos conversado el día de hoy, como estos planteamientos temerarios, absurdos, elucubraciones supuestamente jurídicas que no lo son, nos van a llevar a actos de violencia. Yo estoy convencido de que si no se pone coto, si no se pone de acuerdo el Ejecutivo y el Legislativo y en trabajar seriamente por el bien del país, todo esto nos va a llevar a actos de violencia. Van a haber más intis, más fallecidos, más violaciones de derechos humanos y cuanto hay. Beto. Doctor Canelo, entonces el factor movilización, el factor calle, va a ser determinante en la salida política, en la salida política de la crisis. Bueno, el derecho tiene sus límites. Y el derecho constitucional muchas veces cede ante una realidad. Eso lo había explicado Kelsen a través de la famosa norma hipotética fundamental. Recordemos, si hay un golpe de Estado, los golpistas efectivamente están en contra de un sistema jurídico y en consecuencia deberían ser sancionados. Pero si triunfan, se vuelven en el poder establecido. Es lo que pasó, por ejemplo, con el gobierno militar del presidente Velasco Alvarado. Si hubiese sido derrotado, seguramente lo hubiesen condenado, pero triunfó. Se institucionaliza. Se institucionaliza. Y el derecho político es así, ¿no? Entonces, muchas veces lo que dicen las leyes en materia política sufre cambios. Entonces, el problema es que esos cambios deberían ser pues en función de una coyuntura pacífica, racional, de algún modo respetando el Estado de Derecho. Pero si lo hacemos a la prepo, sí, definitivamente acá serían responsables de los graves actos de violencia social que se podrían originar. Doctor, días previos hemos tenido 2 movilizaciones, una a favor, una en contra. La que ha estado en contra, justamente el gobierno ha tenido mayor convocatoria, pero han habido inclusive en esa convocatoria por la vacancia, han habido manejo de discursos totalmente distintos. Inclusive han propuesto, el señor Lucas Guerra ha propuesto en una entrevista, se le escuchó, de que ya es el momento que se vayan todos, ¿no? Y esto tal vez ha abarcado un poquito más la convocatoria. ¿Qué nos dice usted de estas reflexiones que se dan en este tipo de espacios? Yo lo que creo es que debemos
llenar a la política de mesura. Basta ya. Esto nos está perjudicando a los comerciantes, a los profesionales, las amas de casa, a los ciudadanos, porque estos actos de violencia paralizan el país, generan graves problemas sociales y económicos, y estamos ante la mirada de la opinión pública internacional. Viene la OEA y nos encuentra en estas circunstancias, es un país incivilizado total. O sea, ¿es de la idea usted que lleguemos al 2026, que no se mueva nada? No, lo que yo creo es que los actores políticos deben ponerse de acuerdo responsablemente y llegar a una situación de gobernabilidad. Si no, esto es una espiral que no podríamos definir, no podríamos saber qué va a pasar. Entonces, lo que sí podemos saber es que si son responsables, podrían ponerse reglas básicas a respetar de aquí hasta el 2026. Y si no, pues nadie podría decir qué sucederá. ¿Pero nuestra clase política está a la altura de ese desafío, doctor? ¿La realidad no es más bien chocante en ese sentido? Tanto el legislativo como el ejecutivo no están dando muestras de cordura. El legislativo vemos lo que está haciendo y está generando finalmente pretextos para que luego vengan actos de violencia. El ejecutivo, por su parte, tampoco está centrando las cosas. Vemos decisiones absolutamente desacertadas, por ejemplo, en el liderazgo que tiene que haber a través de los sectores, los ministerios. Cada vez que deciden nombrar un funcionario público, un ministro, un viceministro, como que de pronto, más bien, en vez de buscar un currículum decente, lo que buscan es un prontuario. Entonces, es que eso tampoco tiene sentido. Muy bien, doctor. Ha sido muy amable. Muchas gracias por su presencia. Nos vamos. Muchas gracias.